La serie 20, señales de que el regreso del Señor está cerca. A las puertas, An4 Sol, convertido en tinieblas inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. El sol se oscurecerá. Mateo 24, 29, 25 años. Después del gran terremoto, apareció la siguiente señal mencionada en Apocalipsis 6:12, el oscurecimiento del sol y la luna. Lo que lo hizo más llamativo fue el hecho de que el momento de su cumplimiento se había señalado definitivamente en la conversación del Salvador con sus discípulos en el Monte de los Olivos. Después de describir el largo período de prueba para la Iglesia, los 1260 años de persecución papal, con respecto a los cuales había prometido que la tribulación se acortaría. Mencionó así ciertos eventos que precederían a su venida y fijó el momento en que se presenciaría el primero de ellos. En aquellos días después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Marcus 3:24, los 1260 días o años terminaron en 1798, en un cuarto de siglo antes. La persecución había cesado casi por completo. Entre estas dos fechas, según las palabras de Cristo, el sol debía oscurecerse. El 19 de mayo de 1780, esta profecía se cumplió. No fue un eclipse. Timothy Dwight Dice. El 19 de mayo de 1780 fue un día notablemente oscuro. Se encendieron velas en muchas casas. Las aves estaban silenciosas y desaparecieron, y las aves de corral se retiraron a sus perchas. Prevaleció la opinión generalizada de que el día del juicio estaba cerca. Citado en Connecticut Historical Collections, compilado por John Warner Barber Doss. Editor, New Haven, Dory, EPAC, EJW, Barber, 1836p, 403. Para obtener más comentarios sobre este evento, continúe leyendo. El Día Oscuro, casi, sino del todo, solo como el fenómeno más misterioso y aún inexplicable de su tipo, se encuentra el día oscuro del 19 de mayo de 1780. Un oscurecimiento absolutamente inexplicable de todo el cielo visible y la atmósfera en Nueva Inglaterra. Que la oscuridad no se debió a un eclipse es evidente por el hecho de que la luna estaba entonces casi llena. No fue causada por nubes o el grosor de la atmósfera, porque en algunos lugares donde se extendió la oscuridad, el cielo estaba tan despejado que se podían ver las estrellas. Con respecto a la incapacidad de la ciencia para asignar una causa satisfactoria a esta manifestación, Herschel, el astrónomo, declara: el día oscuro en Norteamérica fue uno de esos fenómenos maravillosos de la naturaleza que la filosofía no puede explicar. La extensión de la oscuridad también fue muy notable. Se observó en las regiones más orientales de Nueva Inglaterra, hacia el oeste hasta la parte más lejana de Connecticut y en Albany, Nueva York. Hacia el sur se observó a lo largo de la costa y hacia el norte hasta donde se extendían los asentamientos estadounidenses. Probablemente superó con creces esos límites, pero los límites exactos nunca se conocieron positivamente. Con respecto a su duración, continuó en las cercanías de Boston durante al menos 14 o 15 horas. La mañana fue clara y agradable, pero alrededor de las 8 en punto se observó una apariencia inusual en el sol. No había nubes, pero el aire estaba espeso, con apariencia humeante, y el sol brillaba con un tono pálido y amarillento, pero se oscurecía cada vez más hasta que quedó oculto a la vista. Hubo oscuridad de medianoche al mediodía. El suceso provocó una intensa alarma y angustia en multitud de mentes, así como consternación. En toda la creación bruta, las aves de corral huyendo desconcertadas a sus perchas, y las aves a sus nidos, y el ganado regresando a sus establos. Las ranas y los chotacabras comenzaron sus notas. Los gallos cantaron como al amanecer. Los agricultores se vieron obligados a dejar su trabajo en los campos. Los negocios se suspendieron en general,
y se encendieron velas en las viviendas. La legislatura de Connecticut estaba en sesión en Hartford, pero al no poder realizar transacciones, se suspendió. Todo tenía la apariencia y la tristeza de la noche. La intensa oscuridad del día fue sucedida, 1 o 2 horas antes del anochecer, por un cielo parcialmente despejado, y apareció el sol, aunque todavía estaba oscurecido por la niebla negra y pesada. Pero este intervalo fue seguido por un regreso de la obstrucción con mayor densidad, que hizo que la primera mitad de la noche fuera horriblemente oscura, más allá de toda experiencia anterior del probable millón de personas que la vieron. Desde poco después de la puesta del sol hasta la medianoche, ningún rayo de luz de la luna o las estrellas penetró la bóveda superior. Se pronunció como la negrura de las tinieblas. Un testigo ocular de la escena dijo: no pude evitar concebir en ese momento que si todos los cuerpos luminosos del universo hubieran estado envueltos en una oscuridad impenetrable o hubieran dejado de existir, la oscuridad no podría haber sido más completa. Aunque la luna esa noche salió llena, no tuvo el menor efecto para disipar las sombras mortales. Después de la medianoche, la oscuridad desapareció y la luna, cuando fue visible por primera vez, tenía la apariencia de sangre. Fue en un día de mayo del lejano año antiguo 1780 que cayó sobre la flor y la dulce vida de la primavera, sobre la tierra fresca y el cielo del mediodía, un horror de gran oscuridad. A los hombres oraron y las mujeres lloraron. Todos los oídos se agudizaron para oír el anuncio de la destrucción de la trompeta. El cielo negro. El 19 de mayo de 1780 se conoce en la historia como el Día Oscuro. Desde la época de Moisés, nunca se ha registrado un período de oscuridad de igual densidad, extensión y duración. La descripción de este evento, tal como la dan el poeta y el historiador, no es más que un eco de las palabras del Señor, registradas por el profeta Joel, 25 siglos antes de su cumplimiento. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y terrible del Señor. Joel 2:31. En Mateo 24:29, Jesús aclara que aquellos días se refieren al periodo inmediatamente posterior a la gran tribulación. Este es el tiempo que precede directamente a su segunda venida y se caracteriza por señales cósmicas sin precedentes. Aquí te detallo qué significan esos días para nuestro tiempo actual, en 2026. Anuno, el tiempo de la tribulación. Jesús describe una secuencia cronológica. Primero ocurren sufrimientos y pruebas extremas, la tribulación, y luego aparecen las señales en el sol, la luna y las estrellas. Señales actuales. A muchos creyentes e intérpretes ven en las crisis globales actuales conflictos, desastres naturales y agitación social, un eco de los dolores de parto que anuncian que esos días están a las puertas. Propósito. Estos días no son para causar pavor, sino para sacudir las potencias de los cielos y despertar a la humanidad para el encuentro con el Hijo del Hombre. El oscurecimiento del sol. Esta señal específica indica el fin de una era y el inicio de la manifestación de la gloria divina. Interpretación espiritual, más allá de un eclipse físico. Representa el momento en que las luces de este mundo, gobiernos, ideologías, falsas esperanzas, se apagan para que solo brille la luz de Cristo. Enfoque para 2026. El llamado para este año es a no poner nuestra confianza en sistemas terrenales que pueden oscurecerse, sino en la palabra eterna de Dios antresana a las puertas. Mateo 20 y 4:33. Jesús usa la parábola de la higuera para decir que, al ver estas señales, sabemos que su regreso está cerca. Vigilancia. Esos días son un llamado a la preparación constante, porque de aquel día y hora nadie sabe.
Tu llamado es: invito a todos a revisar la lista de reproducción de las 20 señales en mi canal. Prepárate para el estreno de la señal AN5 en la luna, convertida en sangre. Mantente firme en la oración y el estudio de la palabra en Biblia. Que Dios siga bendiciendo tu ministerio y transformando muchas vidas. Y comparte el canal. El poder de Dios para transformar vidas, para que más personas entiendan que estamos viviendo tiempos proféticos y que la redención está cerca. Atención, pueblo de Dios. No bajen la guardia porque el reloj profético sigue avanzando. En este 2026, las señales en los cielos son más claras que nunca y es tiempo de entender lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia. Te invitamos formalmente a que no te pierdas el próximo estreno de nuestra serie impactante. Señal AN5, la luna convertida en sangre. Dentro de nuestro estudio especial 20 señales de que el regreso del Señor está cerca. A las puertas, analizaremos este fenómeno bíblico que ha estremecido a la humanidad desde Joel hasta el Apocalipsis. ¿Qué significa realmente que la luna pierda su brillo y se tiña de rojo? ¿Es un aviso de juicio o una promesa de redención? Prepárate hoy mismo. Suscríbete al canal El Poder de Dios para transformar vidas. Activa la campanita de notificaciones para ser el primero en ver este nuevo capítulo. Comparte este mensaje con familiares y amigos. Nadie debe quedar indiferente ante lo que está por manifestarse. El sol se oscurecerá y la luna se volverá sangre antes de que venga el día grande y glorioso del Señor. ¿Estás listo? Nos vemos en el próximo capítulo. Dios te bendiga y transforme tu vida. Bendiciones. Que Dios te bendiga muchos a ti y los tuyos.